Para foto y video, una distancia focal muy buscada son los lentes de 85 milímetros. Que tengan enfoque automático y mecánico. Y un botón para personalizarlo no estaría nada mal. Un nombre cool y obvio, que sean full frame. Pues una marca de lentes de cine con la mejor relación calidad-precio se puso manos a la obra y hoy nos trae el lente Aurora 85 milímetros f1.4. Muy completo, pero como dicen por ahí, si no funciona en el terreno, no sirve. Así que lo vamos a probar. Saiyajines, Saiyajines, ¿qué tal esa intro, mis Saiyajines? ¿Qué tal esa intro? Mi cara de felicidad. Sí, porque estoy feliz. ¿Cómo les parece que hace unos días la gente de Sirui se comunicó conmigo y me preguntaron, hey, Saiyajin, estamos trabajando en un nuevo lente, en un nuevo producto de la marca y queremos que lo pruebes, ¿te animas? Y yo dije, hombre, pues claro que me animo, porque yo soy de los que a caballo regalado no se le mira el diente y recibo de todo, lentes, cámaras, lo que ustedes quieran, hasta camisetas, Saiyajines. Y pues sí, me han mandado este lente que es una belleza, lente 85 milímetros, les voy a mostrar cómo es la vuelta, miren, aquí está, lente 85 milímetros 1.4, y lo nombraron o lo llamaron Aurora. Qué bonito nombre, porque esta gente de Sirui tiene algo con las constelaciones, Júpiter, Venus, no, todo es con Nightlight, todo es con temas, con estos temas cósmicos, digamos, y estos dijeron, pues este se va a llamar Aurora, ¿no? Yo digo Aurora Boreal. Lente 85 milímetros 1.4, una belleza de lente, y todo lo que tiene este lente, pues lo hice ahí en esa corta intro. Ustedes pudieron ver qué tanto tiene este lente, especificaciones que llaman, porque este video es para probar este lente. Pero sí les quiero decir una cosa, mis Saiyajines. Este lente me tiene sorprendido por varias cosas. Primero, la construcción. Sirui es una marca low cost. Hacen cosas muy buenas a un costo bastante asequible para todos, ¿no? Y este lente, por ahí les voy a colocar cuánto va a costar porque no lo sé todavía, pero este lente no va a ser la excepción. Y otra cosa, no quiere decir que sean malos, empezando que esto es de aluminio, ¿no? La gente de Sirui tiene lo suyo, hacen buenas cosas, buenos lentes. Yo tengo varias cosas de esa marca y me encantan. Y otra cosa que me gusta de Sirui es que ellos son más especialistas en cosas para cine. O sea, mis Saiyajines, que este lente espero yo que tenga ese tintillo de cine, esa cremosidad bonita que dan los lentes de Sirui, los anamórficos, por ejemplo, o los otros, los Júpiter, los Venus, todos tienen ese lookcillo cinematográfico bonito que a mí me gusta, ¿no? No es tan digital, por decirlo de alguna manera. Entonces me vine por aquí a hacer algunas tomitas, algunas pruebas, a ver qué tal responde este lente. Les quiero decir otra cosa. La gente en serio nunca me dijo, tienes que decir esto o aquello. No, son todos relajados. Cuando les dije que sí, miren, ahí está la guía, te va a llegar el aparato, haz con él lo que quieras y esperamos que nos cuentes todo lo que te pasó, todos tus comentarios los vamos a recibir para ver qué hacemos. Porque este lente no es un lente de producción. De hecho, les voy a mostrar. Este lente dice ahí, Only Sample. O sea que es un lente sample, por lo que no estoy excusando el lente porque ni siquiera apenas lo vamos a probar. Si tiene algún errorcillo, podría ser que en un firmware lo quiten. Empezando porque esto tiene, miren, aquí tienen este temita aquí, que es una conexión USB-C para hacerle actualizaciones, ¿no? Pues dicho esto, mis Saiyajines, nos fuimos a probar este lente. A ver qué tal. Ahí nos vemos.
¿Qué tal ese video, Saiyajines? Todo hecho con el lente Sirui Aurora 85mm f1.4. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hacerles una invitación. Todo ese video se grabó en el Zoológico de Cali, un sitio muy bonito de la ciudad. Si usted está acá en Cali, lo invito para que vaya. Si usted está acá y no tiene un plan, váyase allá con la familia, la va a pasar muy chévere. Cuidan muy bien a los animalitos y pronto van a abrir un espacio que se llama Asia, que promete que va a ser una cosa espectacular. Creo que lo van a abrir en enero, lo van a inaugurar en enero. En fin, ahí les dejo el dato. Pásense por allá. A mí es un lugar realmente que me encanta. Ahora continuemos con el lente. Cuando yo llego a grabar allá en el zoológico a hacer mis pruebas, no esperaba, no sabía qué esperar porque apenas había hecho un par de tomitas en estudio. Cuando me llegó este lente de una, yo dije, quiero salir a la calle a ver qué puedo hacer con él. Y bueno, varias cositas para apuntar. Comencemos con el equilibrio del peso. Este peso es, para hacer un lente 85mm no es tan pesado porque hay otros mucho más pesados. 520 gramos a lo sumo. Por aquí les voy a dejar bien cuánto está pesando, pero no es un peso grande para la cámara. Como les digo, se equilibra muy bien con la cámara. No es un lente muy pesado, a pesar de ser un 85mm f1.4, no es muy pesado y eso se agradece. Pues tampoco anda uno con un ladrillo en la mano. Miren cómo se ve miren, así, ¿no? Es bastante equilibrado, ni para atrás ni para adelante. Esa parte, digamos lo que un check, me gustó. El enfoque es rápido y es preciso. Pero sí quiero aquí señalar unas cosillas, y es que a veces cuando había poca luz, el lente empezaba a trastabillar, no enfocaba bien, se dudaba mucho y bueno, tuve ahí algunos, no siempre, pero por ahí tuve algunos problemillas con el enfoque automático cuando había baja luz. Sí debo decir algo, y es que este lente es un lente ejemplo, no es un lente final. De hecho, por ahí bueno, en el video yo se los muestro que es un lente que me mandan de ejemplo para que lo testee. Y también pues me imagino yo que con algún firmware pues va a mejorar, y creería yo obviamente que la versión final, la que ya va usted a adquirir, la de venta al público, pues obviamente ya es totalmente optimizada. Me gustó mucho la imagen cuando llegué a ver los archivos. Eso me gusta decir, uy, que como ellos hacen lentes de cine, lentes anamórficos, ¿no? Con este tema que es menos digital y más cremoso, pues este lente para mí lo hizo igual. Lo hizo con esa texturilla muy sniper, muy el Sirui Sniper, esa cosilla cremosa. A mí eso me gusta en los lentes. El bokeh, eso sí me gustó. Ese bokeh de este lente me gustó. Es un bokeh que es como orgánico, no se siente raro ni forzado. Eso sí, realmente me gustó mucho. Para mí fue como lo mejor que le encontré a este aparatico. Este lente lo usé con obviamente un filtro ND. 1.4 es demasiada luz. Y también quiero decirles que para cambiar el F, pues aquí está manualito. Miren, aquí, perdón. Miren, aquí se ve el anillito para cambiar, ¿no? Lo que es el F. Perfecto, ¿no? Ahí está el anillito. Tiene el anillo aquí enfoque, súper chévere, súper sencillo. Pues también tiene su botoncito, el botoncito para no sé, para programarlo, personalizarlo, súper bien. Está el enfoque, el botoncito de enfoque automático, enfoque manual, y bueno, tiene un enfoquecito de clic donde yo lo subo y esto va haciendo clic o sin hacer clic. Ok. Yo mostrando esto y no sé si lo estoy haciendo bien. Ok, perfecto. Eso lo quería decir sobre ese anillito. Otra cosa que quiero mencionar en este lente es algo que pues mucha gente, y sobre todo los que hacemos video, nos fijamos, y es en la respiración del lente, el que llaman focus breathing. Ese tema es de que cuando usted, por ejemplo, enfoca algo adelante y enfoca atrás, la imagen hace ahí como un extraño, como que respira. Eso se llama focus breathing o respiración del lente. Este lente, la verdad, no hace eso. Pero voy a hacer una salvedad. Y ahí les voy a mostrar las pruebas. Cuando yo hacía pruebitas de focus breathing, no respiraba, pero nada. O sea, lo hacía súper orgánico. Él no hacía ningún extraño. Pero sí debo decir que por ejemplo, de 6 oportunidades, por lo menos 2, sí hacía una respiración, pero ni siquiera una respiración, hacía como un pulso, como un salto súper loco. Creería yo que eso es mejorable en un firmware, y creería yo que en la versión final de este lente ya eso está totalmente corregido. Ahora les quiero contar cómo llega el lente cuando usted lo adquiere. Le va a llegar una cajita como esta. Miren, de fina coquetería, y me gusta porque esta caja cuando usted la cierra, miren, esos son esos pequeños detalles que
que no, que hacen diferencia. Miren, cuando ustedes, miren, la caja es muy bonita, ¿verdad? Bien chévere, y tiene este chirumbelito ahí que dice Sirui, y con esto usted abre fácil, no tiene que ponerse porque a veces uno abriendo una caja la daña. En cambio ellos dijeron, no, ahí en esta caja, que esta caja es muy bonita, les metemos el chirumbelo y la abren y aquí tiene una tarjetica y adentro papeles de garantía y este tipo de temas. ¿Qué viene en esta caja? El bolsito, este bolsito bien construido, bien bonito, miren, ¿no? No es un bolso barateque ni mucho menos, ¿no? Con su agarraderita, bien chévere. ¿Qué viene en este bolso? Pues viene el lente que tengo montado en la cámara. No mucho más que decir, pero sí decirles que el lente viene con ese cosito que es el parasol, ¿no? Es bien bonito, mírenlo, aquí está, chévere. Está contramarcadito y todo. Es que estos manes son todos ¿no? Calidosos. Ahora, la información que tengo yo de Sirui es que hasta diciembre van a estar entregando este lente con 2 regalitos. ¿Qué regalitos son? Un filtro mist. Ese es el filtro mist. Y un filtro UV, que este es el filtro UV. Bueno, eso se lo van a regalar. Un filtro, por barato que sea, estos filtros están entre 20, 25, 30 dólares y te van a regalar 2, o sea que son fácil 60 dólares de regalo, que me parece que aguanta mucho. Listo, también revisando, que me puse a mirar en Amazon en cuánto iba a salir el precio de este lente. Sale en 599 dólares, ya lo veo en Amazon, pero están dando un bono de 100 dólares, o sea que le saldría algo así como en 499 dólares, también deben tenerlo en cuenta. ¿Cómo yo obtuve las tomas, por ejemplo, las de los animalitos? De pronto usted se pregunta, no, este man que habrá usado, no. Me fui sencillo, me fui con pues la cámara, la Sony A7 IV, el lente, y le coloqué el filtro mist, me gusta ese filtro, y le coloqué un filtro ND, eso sí, el filtro ND es normalito. Así me fui, sin mucho, no me fui ni con gimbals, casi no, yo no uso gimbal ni nada, a manito limpia y 2 pilitas ahí para estarle cambiando. ¿Listo? Ahora unas pruebas realmente sencillas, que fueron las pruebas de estudio. Solamente lo saqué, puse alguito de luz y empecé a hacer tomas muy random para ver cómo el lente se comportaba, y me gustó mucho la imagen que saca. Sigue siendo cremosa, al momento de meterle color a eso, ¿para qué? Pero se ve. Usted puede tener un look muy cine con este lente, y eso a mí me gusta, pues por algo Sirui hace lentes de cine, entonces por ahí va bien la cosa. En baja luz se ve muy bien, ¿no? Se ve muy claro, muy chévere. Acuérdense que cuando usted está en baja luz, no todo el tema del grano viene de la cámara, mucho también viene del lente y de la calidad de los cristales, y el lente para mí pasó la prueba. Pues sí, Saiyajines, este es el lente que les quería enseñar, el lente Sirui 85mm f1.4, más conocido como Aurora. Es un lente que realmente me dejó muy contento, las pruebas que hice me dejaron bastante contento. Yo a usted se lo recomiendo, muy buena relación calidad-precio, me parece que es un precio justo por la calidad del lente, incluso me parece que podría hasta haber costado un poquitico más, pero bueno. Sirui nos quiere dar un buen producto a un buen precio, y creo que este lente es una muy buena opción si usted anda buscando un lente 85mm low cost, que llaman low cost. Y así voy llegando al final de este video, no sin antes decirle que si usted tiene alguna duda o algún comentario, pues lo ponga allá abajito en la cajita de comentarios, que yo con mucho gusto los voy a responder. Y también allá abajo les voy a dejar los links para que vayan y conozcan este lente, que créame que es un lentazo, un lente, una buena oportunidad para tener un lente bonito, chévere, ¿no? Ahí en su kit de lentes. Hey Saiyajines, hasta aquí este video, y si este video te gustó, yo creo que el próximo te va a gustar más. Dicho esto, nos vemos en mi próximo video. ¡Chao!